Esto pasó hace 5 años. Yo tenía 30 y decidí ir de campamento con algunos amigos de la infancia. La vida era monótona, así que pensé que sería bueno revivir viejos tiempos. Organizamos el viaje a un bosque aislado en las montañas, lleno de altos pinos y un lago tranquilo. La cabaña donde nos alojamos olía a humedad y era vieja, como si escondiera secretos. La primera noche nos sentamos alrededor de la fogata. Todo parecía normal, contábamos historias, reíamos y disfrutábamos. Entonces escuché un canto lejano. Era raro, como un llanto. Intenté ignorarlo, pensando que era solo un eco de la naturaleza, pero la melodía me inquietaba. Recordé esos cuentos que nuestra abuela contaba sobre la Llorona. Los días pasaron y el canto se hizo más claro, perturbador. Mis amigos empezaron a tener pesadillas. Algunos decían que se sentían observados. Recuerdo una noche que intentaba dormir. Tenía la sensación de que alguien miraba. Mi corazón latía rápido. Miré por la ventana, pero solo vi el bosque oscuro. Entonces decidí salir a dar una vuelta para calmarme. El bosque estaba silencioso, como si escondiera algo. Mientras caminaba, encontré un viejo diario en un rincón de la cabaña. En sus páginas leí sobre la trágica leyenda de la Llorona. La historia decía que una mujer, al perder a sus hijos, vagaba por esos bosques llorando, buscando su compañía. Al leer, dudé si era un simple mito o si había algo más. Mis amigos no tomaron en serio esa historia, pero yo sentía que nunca debía haber abierto ese diario. La atmósfera se volvió más densa. Creía escuchar el canto más cerca. Mis amigos hablaban de irse, pero otros querían quedarse. La lucha entre el miedo y la diversión me atormentaba. Elegí quedarme, preguntándome si éramos solo un grupo de amigos o si alguien nos observaba. Una noche, mientras todos dormían, decidí quedarme despierto. Escuché el canto, más claro. Era hipnótico. Entonces vi una figura débil, a la orilla del lago. Tal vez estoy alucinando, pensé. Mi corazón latía rápido. Me acerqué al lago pensando que podría ser solo un juego de luces. Cuando llegué, la figura se giró lentamente. Me preguntó con una voz desgarradora, ¿por qué estás aquí? Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero no había nadie. La figura era una mujer con una larga vestimenta blanca. Su mirada era profunda y triste. Mi piel se erizó. Sentí un escalofrío recorrerme. Dar media vuelta fue un esfuerzo. Finalmente logré correr. Corrí hasta la cabaña, el corazón desbocado. En la puerta, giré la manija y entré. Mis amigos estaban allí, pero sus rostros estaban pálidos. ¿Qué sucedió?, preguntaron. Yo solo podía temblar, recordando la mirada de la Llorona. Aquella noche jamás se me olvidará. Capítulo 2. La mañana siguiente fue como un espejismo. El sol brillaba, pero la sombra de la noche anterior seguía pesando en el aire. Mis amigos intentaron actuar con normalidad, pero todos notábamos el silencio tenso. Nadie se atrevía a mencionar lo que había pasado. En lugar de hablar, decidimos ir a nadar al lago, quizás para despejar nuestras mentes, pero el canto seguía resonando en mis oídos. Al acercarnos al lago, algo me detuvo. El agua parecía moverse de manera extraña, como si respondiera a un impulso que no podía ver. Ignorando mi instinto, me sumergí. El agua estaba fría y revitalizante, pero no logré sacudirme la sensación de que había algo en su profundidad. Miré a la orilla y vi que mis amigos se alejaban, riendo, como si hubieran olvidado el miedo. De repente, el canto volvió a sonar, ahora más nítido y cercano. Salí del agua y corrí hacia la cabaña, dejando atrás las risas. Encontré el diario tirado sobre la mesa y lo abrí nuevamente. Las páginas se sentían más pesadas.
Fue entonces cuando vi una extraña anotación en el margen. Ella no solo llora por lo que ha perdido, busca reemplazo. Mi corazón se hundió al recordar la expresión de aquella mujer. Volví a mirar por la ventana, con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero el bosque estaba igual de silencioso, igual de oscuro. Entonces escuché el crujido de pasos. Al mirar, vi a uno de mis amigos, Mario, acercándose, pero su rostro no mostraba el alivio que quería, sino un miedo palpante. «Ella está aquí», susurró, la voz entrecortada. La vi en el reflejo del agua. Mis manos temblaban mientras seguía mirando hacia afuera. De repente, las risas de los demás no parecían tan lejanos. Fui hacia ellos, sin pensar, queriendo comprobar que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que la atmósfera había cambiado. Al llegar, vi a todos sentados alrededor de la fogata, pero sus rostros estaban distantes, como si se encontraran en otro lugar. «¿Qué pasa?», pregunté, pero nadie respondió. De pronto, una brisa fría atravesó el campamento. Unos instantes después, el canto resonante llenó el aire, más fuerte que nunca. «Tienes que irte de aquí», gritó Ana, una amiga que siempre había sido la más escéptica. «Ella quiere llevarnos». Sentí su presencia, como una sombra en mis sueños. Mis amigos comenzaron a moverse nerviosos. La sensación de desesperación era palpable. Miramos hacia el lago, miedo reflejado en nuestras miradas. Entonces lo vi. La figura de la mujer se dibujaba distorsionada sobre el agua, sus ojos fijos en nosotros. Era como si estuviera llamándonos, invitándonos a acercarnos. «No», grité, pero mi voz se perdió entre el canto. El fuego de la fogata se extinguió de golpe, dejándonos rodeados de oscuridad. Corrimos de regreso a la cabaña, cerrando la puerta detrás de nosotros. Pero de nada sirvió. La sensación de que algo se deslizaba por el suelo bajo nuestros pies se hacía más intensa. Fue entonces cuando escuché un golpe en la ventana. La figura estaba justo ahí. Yo podía sentir su frío incluso a través del cristal. Entonces comprendí que no estaba sola. Cada uno de mis amigos estaba atrapado en su propio temor. Estábamos juntos, pero separados por miedos que amenazaban con convencernos de que era hora de hacer un pacto. Y así, deslumbrado por el momento, no pude evitar preguntarme, ¿cuántos de nosotros podrían resistir la llamada de la Llorona? Capítulo 3. El silencio en la cabaña era ensordecedor. La sensación de miedo invadió el espacio, convirtiéndose en algo tangible. Miré a mis amigos, sus rostros eran una mezcla de confusión y pánico. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paula, su voz temblaba. No sabía qué responder. La figura seguía ahí, presionando contra el vidrio, como si intentara colarse con nosotros. «Debemos mantenernos unidos», dije, aunque no estaba seguro de que eso sirviera de algo. Todos asintieron, pero la duda se podía leer en sus ojos. Luego, el canto se volvió más agudo, envolvente. Era como un eco que se alojaba en lo más profundo de cada uno de nosotros. «La Llorona», susurró Mario, su voz apenas un murmullo. Sentí que me palpitaba la cabeza. «No la nombres», grité, pero era demasiado tarde. Las palabras flotaban en el aire, haciéndonos más vulnerables. Me dirigí hacia la única ventana con una cortina, pero estaba demasiado oscuro para ver. En un instante de valentía, corrí hacia ella y abrí la tela de golpe. El lago ahora era como un espejo, reflejaba una imagen distorsionada de lo que había afuera. Si miraba fijamente, parecía que la mujer sonreía, como si disfrutara de nuestro miedo. Sentí un escalofrío recorrerme. De repente, el golpe en la ventana volvió, más fuerte. Nos giramos todos hacia la puerta. Esa brutalidad sonaba como un llamado desesperado, como si alguien quisiera que entráramos. «Esperen»,
grité. No podemos abrir, no sabemos qué hay ahí. Pero el canto seguía llamándonos y su eco se intensificaba. Era una lucha entre la curiosidad y el terror. «Miren», exclamó Ana, apuntando a la esquina de la habitación. Algo se movía en la penumbra. Era sutil, pero lo suficientemente claro para congelar la sangre en nuestras venas. «Hay algo en la sombra», dijo ella. Nos agachamos, intentando contener la respiración. Ahí, en la oscuridad, vi una figura pequeña. Parecía una niña. La mente se me llenó de preguntas. ¿Es un engaño?, pensé. Pero antes de que pudiera procesar más, la figura se dio la vuelta y vi su rostro, y mi mundo se detuvo. Era la cara de una niña, sin vida y con ojos vacíos. «¡No!», grité. Tropecé al retroceder. La sombra parecía reírse, aunque no podía escucharla. A mis espaldas, mis amigos se acercaron a la ventana, sintiendo la misma curiosidad que me había llevado a descubrir el horror ante nosotros. «Esto es un juego», dijo Mario, intentando hacerse el valiente. «Debemos salir. Tal vez solo la asustemos». Y antes de que pudiera reaccionar, él se lanzó hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que había afuera. «¡No!», grité, pero fue inútil. La puerta se abrió de golpe y el aire fresco que entró trajo consigo un eco extraño. El silencio era nuevamente abrumador. Entonces escuché el canto, ahora más bajo, pero más ominoso. Comenzó a rodearnos como un cepo. «¡Vamos, regresa!», le grité a Mario, pero la oscuridad ya había comenzado a envolverlo. Fue entonces cuando comprendí que lo que buscábamos no era convencer a la Llorona de que no éramos un reemplazo, sino escapar de su deseo de atraer a las almas perdidas hacia nuestra perdición. Me di cuenta de que nos habíamos convertido en lo que ella más anhelaba. «¡Cierra la puerta!», grité, pero ya era demasiado tarde. El canto se había vuelto un grito ensordecedor, y en un momento de pura desesperación entendí. No solo éramos nosotros, éramos parte de una historia que comenzó mucho antes que nosotros. Y así, la figura de Mario desapareció en la negrura, y mi corazón se detuvo, preguntándose si algún día encontraríamos la manera de regresar. La puerta estaba abierta, y la oscuridad me llamaba. Capítulo 4. El frío se intensificó al instante en que la puerta quedó abierta. Sentí un aire helado que me envolvía, y al mismo tiempo un vacío en el lugar donde Mario había estado. «¡Mario!», grité, pero solo el eco de mi voz me respondió. La desesperación mezclada con la culpa empezó a tomar forma en mi pecho. Habíamos fallado, y la prueba de ello estaba en esa oscuridad que se tragó a nuestro amigo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Ana. Sus ojos aterrorizados reflejaban el pánico que nos acechaba. Me giré hacia la ventana, donde la figura del lago aún parecía observarnos, una sonrisa estática en su rostro. Pensé, hemos jugado con fuego. «Debemos buscarlo», dijo Paula, rompiendo el silencio. Era la única que parecía tener una chispa de valentía. Se atrevió a afirmar. Sin embargo, la misma voz en mi cabeza también decía que eso era exactamente lo que la Llorona quería, que nos separáramos, que perdiéramos la razón. Cerré los ojos un instante, intentando pensar con claridad. No sé si sea seguro, pero... ¿y si...? Empecé, pero las palabras se evaporaron al recordar lo que habíamos visto. «¿Y si solo nos hacemos más daño?», pregunté, aunque la idea de dejar a Mario atrás era desgarradora. «¿Qué tal si lo llamamos?», sugirió Ana. Su voz era un hilo de inseguridad. «Podría regresar si escucha su nombre». Había un atisbo de lógica en su propuesta, pero al mismo tiempo un escalofrío me recorrió la espalda.
Al final, solo significaba arriesgarnos más, pero el deseo de volver a ver a Mario me empujó a aceptar. De acuerdo, dije, lo llamaremos, pero no nos separemos, que venga hacia nosotros. Formamos un círculo, dándonos fuerzas. Repetimos su nombre a coro, sumando nuestras voces al canto que ahora parecía un eco de la desesperanza. ¡Mario! El canto se detuvo por un instante. Un silencio abrumador cayó sobre la cabaña. Miramos al exterior, esperando a que la figura se acercara. Pero no había rastro de Mario, solo la sombra danzante de la oscuridad que nos rodeaba. La tensión era palpable y el miedo nos mantenía alerta. Y entonces, un susurro. ¡Ayuda! La voz era débil, apenas un murmullo, pero estaba allí, indiscutiblemente. La esperanza se encendió y mi corazón latió con fuerza. ¡Mario!, respondí con todas mis fuerzas. ¿Dónde estás? En el lago, fue lo único que alcanzamos a escuchar. La forma en que pronunció esas palabras me hizo sentir un escalofrío incómodo. Algo no estaba bien. ¿Qué significa eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Ana me miró, y en su expresión vi lo mismo que yo. Esa sensación de que algo había cambiado, que la noche no nos guardaba buenos secretos. «Vamos hacia el lago», dijo Paula. Su voz estaba cargada de temor, pero también de resolución. Me sentí dividido, pero el anhelo por rescatar a Mario, mezclado con el horror de lo desconocido que nos acechaba, ya no me dejaba pensar con claridad. Toqué la puerta, sintiendo que la oscuridad más allá parecía querer abrazarme. «Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás», dije. Mis palabras cayeron pesadas en el aire. Entonces, algo se movió en el umbral. Una sombra gruesa irrumpió del lado exterior. Sin pensar, nos abalanzamos hacia atrás, apenas logrando detener un grito. Era Mario, o eso parecía. «¡Ayuda!», gritó de nuevo, pero su rostro era una máscara de desesperación, como si estuviera luchando por liberarse de un yugo invisible. Y en ese momento supe que aquella figura no era exactamente quien decía ser. El eco del canto volvió a resonar, ahora con una intensidad aterradora que nos hizo retroceder, y la puerta se cerró tras de mí. La oscuridad se abrumó y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvaneció. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Ana, mientras la cabaña comenzaba a oscurecerse aún más. La figura en el lago, la voz de Mario, lo que había escuchado, todo se entrelazaba en una red de temor que dejaba poco espacio para la esperanza. Entonces lo entendí. La Llorona quería algo más que simplemente asustarnos. Lo que realmente deseaba era devorarnos uno a uno. La cabaña comenzó a temblar y el aire se volvió más denso. Era hora de decidir. Capítulo 5. No pude evitar el sudor que brotó en mi frente. La figura de Mario seguía ahí. La luz de la cabaña titilante reflejaba en su rostro, distorsionado por un terror palpable. La sombra detrás de él se movía, una presencia que se expandía para consumir el espacio. «¿Qué has hecho, Mario? ¡Sal de ahí!», grité, mi voz resonando en la atmósfera cargada de incertidumbre. «¡Ayuda!», volvió a gritar, pero era un grito ahogado, como si algo lo estuviera estrangulando. «No, no puede ser él», pensé. Miré a Ana y Paula. Sus rostros estaban tan pálidos como el papel. «No podemos quedarnos aquí, no podemos», murmuré. Justo en ese momento, la cabaña vibró con fuerza, un retumbante eco que parecía brotar del mismo suelo. El viento aullaba a nuestro alrededor como si se burlara de nuestra confusión. «¡Vamos! ¡No hay tiempo!», dijo Paula, tomando la delantera. Me impresiona su valentía, pero la verdad es que el miedo me anclaba al suelo.
No podemos dejarlo. Es Mario. Insistí, pero un estremecimiento recorría mi cuerpo. Entonces, la figura detrás de Mario dio un paso adelante, y en un instante las sombras se fragmentaron a su alrededor. La verdad era ineludible. Lo que estaba allí no era mi amigo, era un eco de lo que había sido. Fue cuando escuché la voz de Ana, temblorosa pero clara. «Mario, no somos tus enemigos». En medio de la creciente tensión, volvió a gritar: «¡Lárgate de aquí, demonio!». La figura tembló, como si esas palabras le hubieran tocado un nervio. «¡Cuidado!», grité, cuando una ráfaga de viento destrozó la ventana junto a mí. La cabaña estaba colapsando, la monstruosidad oscura se abalanzó hacia nosotros y por un segundo todo se volvió un caos. Con un impulso salvaje me lancé hacia la puerta. Tenía que salir, pero cuando toqué el pomo, una ola de frío intenso atravesó mis dedos. Miré hacia atrás y vi cómo la sombra se retorcía y se agitaba buscando atraparnos. «¡No! ¡No!». De repente, una mano fría me agarró del brazo. Era Paula. Sus ojos estaban llenos de determinación. «¡Salgamos de aquí! ¡Ahora!», grité, y la fuerza que había en su mirada era contagiosa. Ana nos siguió, retrocediendo hacia el exterior. Mientras corríamos, la figura gritaba el nombre de Mario entremezclado con un chillido desgarrador. Mis piernas se movían por inercia, pero mi mente estaba en un torbellino. La cabaña crujía y se tambaleaba como un barco en una tormenta. El aire se volvió más espeso y pesado. Mis pulmones ardían. La luz de la luna iluminaba el camino hacia el lago y me sentía arrastrado, como si la oscuridad quisiera atraparme de nuevo. «¡Hacia el lago!», dijo Ana. Había confianza en su voz y eso me impulsó a seguirla. Pero justo al cruzar el umbral, la figura emergió de las sombras, mostrando su rostro una vez más. «¡Ayuda!», gritó, pero ahora su voz era un lamento. Mi estómago se revolvió. Una pregunta me asaltó. ¿De verdad está pidiendo ayuda o es una trampa más? Todo parecía un juego cruel. La Llorona nos estaba arrastrando hacia sus brazos. El lago relucía a lo lejos, una superficie oscura y tranquila, un contraste aterrador con el torbellino de nuestras emociones. Teníamos que averiguar qué estaba pasando. ¿Y si realmente está en el lago?, pensé. La idea insoportable me erizó la piel. Cuando llegamos a la orilla, un eco distante resonó en el aire. Un susurro entre las olas. «Vengan a jugar». La atracción de lo desconocido me hizo temblar. Una visión de Mario, atrapado, me persiguió mientras la sombra empezaba a disolverse ante nosotros. Entonces, un chispazo de luz iluminó el lago, revelando una forma en el fondo. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Qué es eso?», balbuceé. La verdad estaba a punto de surgir, y sabía que no habría marcha atrás. Era ahora o nunca. Capítulo 6. La luz en el agua brilló con intensidad, como si cada onda reflejara un secreto oculto. Me acerqué al borde, con la esperanza y el miedo entrelazados en mi pecho. «¿Es Mario?», pregunté en voz baja, casi sin aliento. La figura se movía lentamente, pero había algo extraño en sus contornos. No se sentía humano. Las sombras que danzaban alrededor parecían burlarse de mi incertidumbre. «Déjalo, es una trampa», gritó Paula tirándome hacia atrás. No podía permitir que ese grito de auxilio me hiciera perder la razón. «No podemos dejarlo solo, podría estar en peligro», respondí, sintiendo que la ansiedad nublaba mi juicio. Ana se acercó un poco, mirando fijamente hacia el agua.
No hay nada que podamos hacer desde aquí. Necesitamos un plan, dijo, y su voz, aunque temblorosa, estaba impregnada de lógica. Tenía razón, pero la angustia me empujaba a actuar sin pensar. La figura en el agua parecía estar luchando, rasgando la superficie con un movimiento desesperado. ¿Qué estás viendo? ¿Es él?, preguntó Ana. Su voz temblaba. Una parte de mí quería gritar que era él, que todo aquello era real, pero otra parte susurraba advertencias, me decía que no creía en las apariencias. «Escucha, voy a entrar», exclamé de forma impulsiva, sintiendo que la locura se apoderaba de mí. Las ondas se agitaron a medida que me deslicé hacia adelante, sintiendo el frío del agua calar hasta los huesos. Aquella superficie oscura me absorbía, y la sensación era aterradora. «¡No, detente!», gritó Paula, pero el agua ya me había alcanzado, y la oscuridad me envolvió. Mis pies tocaron el fondo, y el pánico aumentó cuando no encontré nada sólido. En ese momento, el eco de la desesperación de Mario resonó en mis oídos. Su voz, un lamento que cruzaba el espacio entre nosotros. «Sáquenme de aquí, no me dejen», me suplicó una sombra de lo que alguna vez conocí. El frío me invadió por completo. Cada segundo bajo el agua se sentía como una eternidad. Mientras luchaba por mantener la calma, el recuerdo del Mario que conocía brillaba más que la imagen oscura que tenía frente a mí. Él no era eso. Un movimiento sutil captó mi atención, y con dificultad logré enfocar la vista. Las sombras se partían en siluetas deformes, sus rostros eran una mezcla de rostros familiares y distorsionados. «¡Mario!», grité, pero el sonido se perdió en la inmensidad del agua. Fue entonces cuando vi una mano alargándose hacia mí desde el fondo. Era esquelética, como si hubiese pasado siglos en la oscuridad. Pero en esa mano había algo que me recordaba a él. No podía estar tan lejos. De un impulso, me empujé hacia adelante, alcanzando la mano. Mi corazón latía con fuerza, y toda la esperanza que tenía dependía de alcanzarlo. Entonces, un rayo de luz brilló en el fondo, revelando lo que realmente estaba atrapado en el lago. El terror se me heló en la garganta. No era solo Mario. Había otros, manifestaciones de la desesperación y el miedo, todos atrapados en un tormento eterno. Pero eso no era lo peor. Al girar la cabeza, vi lo que emergía detrás de ellos. Una figura aún más oscura, más aterradora. Algo que no podía ser humano. Algo que había estado esperando. Entonces, todo se oscureció. Perdí el control y me dejé llevar hacia las profundidades. La ansiedad se transformó en horror absoluto. «¡Ana! ¡Paula!», grité, sintiendo que todo se desvanecía. La negrura se tragó mi grito, y la última imagen que vi fue aquella figura oscura extendiendo sus brazos hacia mí. El agua me envolvía, y con la luz desapareciendo, supe que llegaría a un lugar del que no podría escapar. Era ahora o nunca, y el reloj marcaba la hora más oscura. Capítulo 7. Desperté de golpe, pero no estaba en la superficie. El frío helado del agua me rodeaba, y la luz había desaparecido por completo. Mis ojos apenas lograban adaptarse a la oscuridad. Sentí pánico y una necesidad desesperada de regresar a la superficie, de encontrar aire. Mis pulmones ardían. Empujé hacia arriba, luchando contra la corriente que parecía atraparme en su abrazo. La figura oscura se había desvanecido, pero sus garras, invisibles, aún me retenían bajo el agua. «¡Mario!», grité en mi mente al recordar su rostro. Con cada beso de burbujas me hundía más en la desesperación. Finalmente, alcancé la luz del mundo externo. Emergiendo, tragué aire como si fuera un salvavidas. Miré a mi alrededor. Paula y Ana estaban a la orilla. Sus rostros reflejaban horror, temor y pánico. «¡Estás viva!», exclamó Paula, llena de alivio, pero mi corazón seguía latiendo con la angustia de lo que había visto. Él estaba ahí», logré murmurar, señalando hacia el lago.
No era solo Mario. Mis palabras parecían tambalearse en el aire. Las sombras aún se movían en mi mente, pero la investigación de lo que había sucedido necesitaba ser completa. Ana se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué viste? ¿Qué era esa cosa?», insistió. No era humano, era algo oscuro. Había otros, y luego estaba él. Mi voz se rompió, recordando las caras distorsionadas que habían luchado por escapar junto a Mario. Paula me miró, confundida, pero también interesada. «¿Por qué no intentamos ayudarlo? Tal vez haya una manera de liberarlo», sugirió, aunque sabía que en su corazón la duda anidaba. Yo lo sabía. Era un intento fútil, pero la idea de dejarlo allí era desgarradora. Mientras intentábamos aclarar nuestros pensamientos, una sensación helada recorrió el aire. Sacudí la cabeza, pero la inquietud persistía. «No podemos entrar de nuevo, no es seguro», dije, temiendo que la oscuridad me llamara nuevamente. Sin embargo, la lucha interna entre el deseo de rescatar a Mario y el miedo a lo desconocido se enredaba como un nudo en mi estómago. En ese instante, escuchamos un sonido, un crujido, algo que parecía venir del agua. Miramos al lago, y las ondas empezaron a moverse erráticamente. En un instante, la superficie se alzó y una figura emergió. El agua goteaba de su forma oscura, un cuerpo flaco y alargado, ojos vacíos que nos miraban fijamente. Era un reflejo de lo que había visto antes, una manifestación de la desesperación. «¡Lárgate!», gritó Paula, retrocediendo. La figura, sin embargo, no se movía. En su ser había una atracción extraña, una parálisis que nos mantenía en su lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No solo era un ser en busca de almas, sino que parecía estar tomando forma, hacia nosotros. Un susurro profundo llegó flotando desde lo más oscuro del lago, como una promesa antigua, un eco de aliento gélido en la noche. «Vamos a necesitar un plan», dije, sintiendo que la inquietud me abrumaba. «No podemos dejar que esto nos lleve». Mientras esas palabras salían de mi boca, otra pregunta surgió en mi mente. ¿Y habría algún modo de liberar a Mario y los demás, o estábamos condenados a enfrentar esta oscuridad sin esperanza? El tiempo se detuvo al contemplar esa figura, y el frágil hilo de nuestra realidad se balanceaba peligrosamente. Necesitábamos actuar, pero el camino a seguir era incierto. Una corriente más oscura se acercaba, y el reloj continuaba marcando cada segundo que nos separaba de lo inevitable. El silencio se rompió. El susurro que resonaba en el aire se intensificó, y una sensación de terror me recorrió por dentro. La figura seguía inmóvil, y aunque quería mirarla, el profundo miedo me mantenía atada a este lugar. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, entre temblores. «Debemos retroceder», propuso Paula, su voz temblaba. Tenía razón, la amenaza que nos miraba estaba más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿y si eso significaba dejar atrás a Mario? Mi corazón se estrujó. La idea de abandonarlo nunca sería aceptable. En ese instante, un pensamiento surgió en mi mente. ¿Y si algo en esta figura nos da una pista de lo que necesitamos hacer? Una idea loca, quizás, pero la adrenalina me empujaba a actuar. Puede que esté vinculada de alguna manera a lo que le pasó a Mario, dije. Paula me miró con desprecio. «Eso no tiene sentido. Lo que sea, puede ser un monstruo», replicó, aunque el tono de su voz sonaba menos segura. Ana permanecía en silencio. Su mirada entre la figura y yo reflejaba una especie de duda. Sin pensar demasiado, di un paso adelante, sintiendo cómo el aire helado me envolvía. Me detuve a un par de metros de la figura. «Si hay algo que puedas decir», le grité, sintiendo el valor que se desvanecía en mi pecho. «¿Tienes alguna conexión con Mario?». La pregunta salió con un tono de desafío, mezclado con miedo. La figura, en respuesta, inclinó ligeramente la cabeza. Los ojos vacíos reflejaban la oscuridad del lago.
Entonces comenzó a distorsionarse, como un reflejo en el agua agitada. Un grito ahogado salió de su ser, un eco de múltiples voces que resonaban en la noche, llenando el espacio entre nosotros con una cacofonía de agonía y lamento. «¡Espera!», grité, pero no estaba segura de qué había esperado. Todo mi cuerpo pedía retroceder, pero me sentía atrapada entre la figura y el lago. Fue entonces que vi algo brillar en el agua, cerca de la orilla. «¡Mirad!», señalé. «¡Algo se mueve!». Ana dio un paso al frente, más valiente que Paula, y se agachó para mirar. En ese instante, un rayo de luz iluminó la superficie. El objeto brillaba como un faro, y al instante la figura pareció renuente. «¡Es un collar!», exclamó Ana, mientras lo recogía con una mano temblorosa. «Tal vez eso pertenezca a Mario», dije, sintiendo un rayo de esperanza. Pero cuando Ana levantó el collar, la figura pareció encogerse, como si la luz la afectara de alguna manera. El eco de las voces se volvió más fuerte. «¿Qué has hecho?», susurró Paula en un tono de advertencia. Pero era demasiado tarde. La figura comenzó a oscilar, los ojos vacíos centelleando con rabia. «No te lleves eso», advertí, mientras el aire se tornaba irrespirable. De repente, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y la figura comenzó a avanzar hacia nosotros. Cada paso resonaba como el retumbe de un tambor de guerra. «¡Corran!», grité, mientras me daba la vuelta. Pero en mi mente solo había miedo y la incertidumbre de un posible futuro oscuro. ¿Sería ese collar la clave o la perdición? Mientras corríamos hacia el bosque, sentí que la oscuridad nos acechaba, apretando su abrazo cada vez más. La figura se arrastraba detrás de mí, una sombra diluida entre la noche, y la pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué habíamos desencadenado? Capítulo 9. El bosque se cernía sobre nosotros como un manto oscuro. Las ramas crujían bajo nuestros pies. La figura no se detuvo. Sus pasos resonaban cada vez más cerca. «¡No mires atrás!», grité a Ana y Paula, aunque mi propio corazón deseaba saber cuánto faltaba para que nos alcanzara. La atmósfera era densa, como si el aire mismo se resistiera a que escapáramos. Las luces de nuestras linternas apenas iluminaban el camino, y cada sombra parecía cobrar vida. Mis pensamientos se mezclaban. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería de nosotros? Mi mente giraba mientras mis piernas seguían corriendo. A cada paso, el susurro de las voces se tornaba más claro, como un canto de sirena que intentaba atraerme hacia la locura. Ana tropezó y cayó. «¡Ana!», grité, sin poder pensar en nada más que en ayudarla. Me agaché y la levanté rápidamente. «Debemos seguir, ahora». Paula se quedó atrás, mirándonos con una mezcla de horror y desesperación. Nos empujamos a través de los árboles, esquivando troncos caídos y ramas afiladas. La figura ya no estaba tan lejos. El collar brillaba, un destello de plata en la oscuridad, recordándonos que habíamos traído algo que no pertenecía a este mundo. «¿Por qué no dejaste eso en el lago, Ana?», le pregunté, moderando mi tono de culpa. Podría haber sido un ancla al pasado, algo que nos ayude. La respiración de Ana era entrecortada, pero con determinación dijo: «No lo sé, pero si está relacionado con Mario, debemos saber más». La rabia y la tristeza se entrelazaban en sus palabras. Continuamos corriendo, y pronto nos encontramos en un claro. La luna brillaba intensamente, pero aún así, la figura seguía acercándose. La luz del collar la había debilitado momentáneamente, pero no eliminaría la amenaza. «¿Qué está pasando?», preguntó Paula, su voz temblorosa como el brillo del collar. Recordé las leyendas que había escuchado en mi infancia sobre la Llorona, arrastrando a los perdidos al agua eterna. «¿Y si...?», empecé a articular, pero no podía terminar la idea. Todo lo que quería era escapar. En lugar de eso, decidí tomar una arriesgada medida. «Ana, tienes que sumergir el collar en el lago. Quizás pueda ayudar a que se aleje». «No voy sola», replicó, clara y contundente. Nos miramos y comprendimos que, aunque aterrador, debíamos hacerlo juntas. Sin esperar más, nos acercamos al borde del lago, donde la figura parecía tener más dificultad para avanzar.
La chillona cacofonía comenzó a elevarse, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El collar ya no brillaba como antes. Rápido, antes que sea tarde, urgí, aunque cada segundo parecía una eternidad. Ana, con el agarre del collar en su mano temblorosa, miró hacia el lago, la claridad del agua oscura reflejando su rostro asustado. Justo en el instante en que se inclinaba para sumergir el collar, la figura lanzó un grito desgarrador, chocando contra la trampa de luz del claro. De repente, todo se oscureció. El collar se libró de su agarre y voló hacia la figura como un imán que devora a su presa. ¡No!, gritamos al unísono. La rabia y el desespero se mezclaron, pero ya era demasiado tarde. La figura absorbió el collar como un lobo que devora a su presa. Sentí el terror apoderarse de mí. El bosque pareció cerrarse. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el agua del lago comenzó a burbujear. Siluetas emergieron del agua. La noche se llenó de gritos aterradores. ¡Cuidado!, grité, sintiendo que el fin se acercaba. La figura, ahora más clara que nunca, se lanzó hacia nosotras con una voracidad incontrolable. No había tiempo de pensar, era solo el instinto de sobrevivir. ¡Corran de nuevo!, estallé, mientras la oscuridad nos envolvía. Sin saber a dónde ir, lo único que sabía era que debíamos escapar. Pero en mi pecho, un pensamiento horrendo seguía repitiéndose. ¿Habíamos despertado la furia de algo que nunca debió ser liberado? Capítulo final. Corrimos como si la misma tierra nos ardiera bajo los pies. El eco de los gritos se mezclaba con el canto agudo que había resonado hasta ese momento, un lamento cargado de dolor y rabia. No tenía idea hacia dónde nos dirigíamos, pero el instinto de sobrevivir me empujaba, aferrándome a la esperanza de que hubiéramos logrado escapar. El bosque parecía más oscuro, los árboles inclinándose hacia nosotros, como si fueran a cerrarse de golpe y a tragarnos. A nuestro alrededor, las sombras se arrastraban. Sentí que la presencia detrás de nosotros era real, palpable. ¿Dónde están Ana y Paula?, pregunté, la ansiedad ahogando mi voz. Al girar la cabeza, vi que el espacio que había entre nosotras se iba ampliando. «¡Ven aquí!», grité, pero cada paso que daba hacía que la ansiedad se intensificara. Fue entonces cuando escuché la voz de Ana resonando entre las sombras. «¡Sigue corriendo!», pero no sabía si la estaba escuchando realmente o si era una alucinación del horror en que nos habíamos sumido. Con cada paso, la angustia se transformaba en terror. De repente, sentí un tirón hacia atrás, como si una corriente de aire me arrastrara. Pero al volverme, vi a Paula, jadeando, garra en su rostro pálido. No había tiempo para reaccionar. La figura oscura surgió repentinamente y con un grito que atravesó la noche, comenzó a tragarse todo lo que había a su paso. Mis amigos estaban haciendo lo mismo, atrapados entre el miedo y la determinación, pero el terror había doblegado su voluntad. «¡Sigue adelante! ¡No mires atrás!», gritó Ana, su voz inyectada de valor mientras empujaba hacia el frente. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras empezaron a envolvernos y noté que la claridad de sus rostros se desvanecía. El susurro del bosque se tornó en un grito y de repente el canto de la llorona sonaba a nuestro alrededor, resonando en mi cabeza como un eco atronador. Mi corazón se aceleró y el deseo de huir se volvió casi incapacitante. «No puedo dejar que me atrape», pensé. Lucidez rompió a través de la pesadilla por un instante y algo en mi interior me obligó a tomar una decisión. En esa fracción de segundo recordé el collar, el fulgor que había emanado desde el lago. Jadeé. «¡Ana! ¡El collar! ¡Sumérgelo en el lago!», le grité mientras corríamos. No sabía si tenía fuerza suficiente, si había otra opción, pero ella miró hacia el lago y con ojos llenos de incertidumbre asintió. «¡Ven aquí!», exclamó. La oscuridad a nuestro alrededor parecía dividirse y su voz se convirtió en un faro en la tormenta.
Cuando finalmente llegamos a la orilla, el agua parecía brillar con un fulgor propio. Ana, todavía aferrándose al collar, se detuvo. —¿Y si es una trampa? —preguntó, su voz temblando con lo desconocido. Lo comprendía, pero la urgencia superaba al miedo. —Tal vez sea la única manera de detenerla —respondí, mi aliento entrecortado. Ana tomó una respiración profunda, y mientras miraba el lago oscuro, sentí que el horror se apoderaba de mí. Entonces el canto se intensificó. Gritos y lamentos resonaron en mi pecho, ahogando mis pensamientos. En una súbita explosión de valentía, la sumergió. De inmediato, las ondas se agitaron, y el negror del lago pareció transformarse en fuego. La figura se contorsionaba, gritando mientras el collar brillaba con fuerza, iluminando la noche. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la furia de la Llorona aún era palpable. Los lamentos se convirtieron en un grito colectivo, doloroso y desgarrador, reverberando por todo el bosque. Los cuerpos de mis amigos empezaron a desvanecerse en la bruma y en medio de la confusión se desvanecieron junto a la figura. Solo quedé yo, de pie ante el lago, sintiendo que me observaban desde las sombras. La mujer, aún con dolor en sus ojos, ahora parecía una sombra más. Uno de ustedes necesitaba volverse a encontrar. Su voz resonó y la atmósfera se llenó de alivio y tristeza. La presión se liberó lentamente, pero las preguntas continuaban surgiendo en mi mente. ¿Era esto el final? ¿O era solo una pausa? Bajé la vista y el collar yacía en el lago, iluminado por la tenue luz que se desvanecía. Esa imagen se grabó en mi memoria hasta el día de hoy, sin respuestas satisfactorias. Pasé la noche en el bosque observando cómo la luna brillaba sobre lo que quedaba. Y aunque parecía que había escampado lo peor, el recuerdo, la inquietud siempre quedarían. Desde entonces nunca he podido volver a aquel lugar, pero todos los días contemplo el lago en mi mente, preguntándome si alguna vez volveré a sentir el susurro de la Llorona o si tal vez, en el fondo de su canto, hay otra verdad que aún me atrevo a descubrir.